¿Qué tal? Buenas noches. Continuando con los temas de teoría, el día de hoy vamos a tomar la primera parte del análisis y del estudio del hemograma y lo que consiste a la parte, a lo concerniente a la serie roja, es decir, a los eritrocitos y hematíes. Vamos a ver cómo desde el laboratorio, con algunos métodos diagnósticos, podemos analizar sus características, cuantificarlos y también evidenciar su funcionalidad. Así que vamos con esta primera parte. Hematología en el laboratorio clínico. Algunos conceptos generales que todos ustedes ya manejan. Recordamos pues que la sangre es un tejido conectivo especializado. Es un tejido porque está compuesto de células y es a manera de una matriz coloidal líquida que circula pues por todo el organismo a través de redes de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las funciones principales de la sangre? Transportar gases disueltos, nutrientes, hormonas y desechos. También tiene una función muy importante en la regulación del pH. Esto a partir del plasma, ¿no? Y la composición iónica, donde también van a estar disueltos algunos electrolitos. Otra función de protección, acá vemos que básicamente es la serie blanca, ¿no? Que nos protege contra toxinas y patógenos. Luego, regular temperatura corporal, algunos pirógenos endógenos que se van a encontrar a partir del plasma. Otra función importante, evitar la pérdida sanguínea. Acá vamos a ver que los que participan principalmente son las plaquetas. En cuanto al volumen sanguíneo, recordamos pues que en el caso de las mujeres corresponde al 6.5% del peso corporal. En varones es un poquito más, e incluso este dato es bastante interesante. En lactantes, niños pequeños, puede llegar hasta ser el 8% del peso corporal. Generalmente se mantiene constante, pero pueden haber variaciones asociadas a algunas patologías como enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, hemorragias, deshidratación o sobrehidratación. Este dato es interesante. ¿Por qué? Porque en el embarazo incluso se sabe que el volumen sanguíneo puede aumentar hasta un 30%. ¿Cuáles son las principales causas? Alteración del volumen plasmático, o sea, el volumen sanguíneo, una alteración a partir del volumen plasmático, ¿no? Eso es lo más característico, ¿no? Aumentamos el volumen de la parte líquida, que puede deberse a una hemodilución, con lo que sucede en el embarazo, o a una hemoconcentración, en el caso de una deshidratación severa o quemaduras. Recordamos que esta matriz coloidal tiene este tejido organizado a partir de células sanguíneas, donde tenemos serie roja, serie blanca y plaquetas. La serie blanca con sus diferentes componentes. Vamos a evaluar el porcentaje correspondiente a plasma. Generalmente se indica que va entre 55 y 60%, y en relación al paquete celular. Los diferentes componentes, en esta ocasión pues vamos a hablar de la serie roja. El plasma sanguíneo, recordar que está compuesto principalmente por agua, hasta el 92%. También está compuesto por proteínas plasmáticas. Sí, estas representan casi el 10% y son importantísimas a la cabeza, la albúmina. ¿Por qué es tan importante? Porque nos va a ayudar con la presión oncótica, ¿verdad? ¿Y qué es la presión oncótica? Es la tracción osmótica que ejercemos sobre el agua extracelular, que va a asegurar el retorno del 90% de este líquido al espacio intravascular, cosa que evita la formación de edemas. Igualmente contribuye al transporte de iones, hormonas, medicamentos y lípidos. Luego tenemos las globulinas. Ayudan en el transporte de iones metálicos, lípidos, vitaminas, hormonas. Tenemos también en este grupo a moléculas que participan en el sistema de complemento, factores de coagulación y anticuerpos, que son producidas por las células plasmáticas, estos en serie blanca, que nos van a brindar la inmunidad humoral. En el caso de los electrolitos, los más frecuentes y significativos, tenemos al sodio, al potasio, al calcio, magnesio, cloro y bicarbonato. Recordamos que el sodio y el potasio son fundamentales para los mecanismos de excitabilidad de las membranas, tanto del sistema nervioso, muscular esquelético y cardíaco.
Tenemos que el calcio es súper útil para la contracción y excitabilidad en tejido muscular esquelético y cardíaco. También participa como cofactor en coagulación sanguínea y participa activando un gran número de enzimas intracelulares. Tenemos también que diluidos en el plasma van a ir los diferentes nutrientes y metabolitos, algunos como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, productos de desecho como la urea-creatinina y ácido úrico. Entonces, toda aquella molécula que podemos encontrar en el plasma sanguíneo, en esta matriz, la vamos a poder medir en el laboratorio. Dentro de las familias de células sanguíneas, en esta oportunidad vamos a hablar de los glóbulos rojos, recordando que todo inicia a partir de la célula troncal pluripotencial, que tiene esta capacidad de autogenerarse y diferenciarse. Vamos a tener una primera evolución hacia una línea troncal linfoide, de la cual vamos a derivar a los plasmocitos o la línea de linfocitos, y luego vamos a tener la célula troncal mieloide, a partir de la cual vamos a tener una primera línea de la unidad formadora de colonias blásticas eritroides, la unidad formadora de colonias eritroides, los pronormoblastos y finalmente la célula madura es el eritroide o eritrocito. El examen hemocromocitométrico, ese es el nombre complicado, pero para los amigos lo vamos a denominar hemograma. Esta es la presentación convencional que tiene el hemograma. Cuando ustedes lo solicitan, van a recibir un informe de este tipo, donde vamos a ir separando y ordenando, principalmente, por ejemplo, serie roja, luego vamos a tener serie blanca y plaquetas. Esa es la presentación clásica. Generalmente también vamos a incluir los valores de referencia. Y en el caso del eritrograma, pues son algunos parámetros importantes que vamos a revisar ahora. ¿Qué tipo de muestra utilizamos para medir un hemograma o hacer un hemograma? Pues vamos a utilizar sangre entera, sangre total anticoagulada. Anticoagulada porque el tubo que vamos a utilizar para la extracción al vacío contiene EDTA. Este es un anticoagulante quelante de calcio y que tiene la característica de conservar la morfología de los eritrocitos. Es decir, que si yo luego tomo un poquito, una gotita de muestra obtenida en este tubo, la puedo colocar sobre una lámina portaobjeto y la voy a poder observar al microscopio. Las células que voy a observar conservarán sus características y así las vamos a poder como si fuera un atlas. La consideración importante es que a temperatura ambiente la muestra puede conservarse hasta 2 horas y posteriormente hasta 24 horas en refrigeración si es que la queremos utilizar para algún proceso adicional. Complementariamente, la sangre capilar viene a ser una estrategia y un tipo de muestra utilizado en el caso de lactantes y niños pequeños. Lo vamos a denominar una muestra micro, donde vamos a obtener un poquito de muestra, pero solo en un capilar heparinizado, así como el que usamos para hematocrito, ¿no? Ya hay varios dispositivos en el mercado que nos permite trabajar con volúmenes pequeños de muestra. Porque imagínense, aquellos pacientitos prematuros o de bajo peso al nacer, en quienes necesitamos hacer un control seriado, sería importante pues no tener que estar sacando un ml, 2 ml, los podríamos llevar a una anemia iatrogénica. Tendríamos acá la indicación es trabajar con micromuestras. En el caso del transporte de una muestra dedicada a un hemograma en EDTA, tenemos que considerar evitar la exposición a temperaturas elevadas. ¿Por qué? Porque obviamente mis hematíes se pueden lisar. Asimismo, si es que los agitamos mucho, se pueden romper o que les caiga la luz solar directa. Estas son las consideraciones a tener. Ya en la fase analítica, la aparición de los sistemas automatizados, equipamiento de laboratorio robusto, nos permite trabajar grandes cantidades de muestras en menor tiempo, otorgando pues y mejorando también los tiempos de respuesta para los pacientes. Asimismo, mejoramos la sensibilidad analítica de poder detectar alguna variación o alteración en las células del hemograma. En el caso de los matíes, se pueden evaluar hasta 7 millones de células
Asimismo, en el caso de serie blanca, podemos observar tantas células que va a ser difícil que se nos escape alguna célula alterada. En el caso de las plaquetas podemos contar hasta 3 millones de estas, ¿no? En el caso de hemoglobina hasta 22.5 y hasta un 24.5 de porcentaje de reticulocitos. Entonces, no, antes cuando esto se realizaba de manera muy manual, pues la sensibilidad de poder captar alguna variación era bastante baja, ¿no? Sin embargo, las plataformas automatizadas, que todo eso lo tienen digitalizado, pues nos permiten mejorar la capacidad de diagnóstico. En el caso de los eritrocitos, pues tenemos que recordar cuáles son sus características, cómo es que los vamos a poder observar y evaluar. Recordamos que es este disco bicóncavo que tiene un diámetro aproximado de 7.5 micras, una altura de 2 micras en su visión lateral y en cuanto al recuento, es decir, la cantidad de células de Matías que voy a tener en el caso de varones puede llegar hasta 5.5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. En el caso de mujeres algo menor y hay también diferencia en el caso de niños y recién nacidos. Dentro de las funciones principales de los hematíes tenemos que la principal va a estar asociada a la molécula que contiene, que es la hemoglobina, ¿no? Que es la transportadora de oxígeno y amortiguador ácido base. Asimismo, también va a contener anhidrasa carbónica, esta enzima que es responsable del transporte inverso de CO2. La hematopoiesis va a iniciar desde la vida fetal. Los lugares de hematopoiesis tenemos tres fases, ¿no? La fase mesoblástica, asociada al saco vitelino, luego, y que va hasta el segundo mes intraútero, es rápidamente toma la posta la fase hepática, que va a llegar casi hasta final de la gestación, y hacia el cuarto mes inicia la participación ya de la fase mieloide, ¿no? Que es la que va a perdurar a lo largo de la vida. Tenemos un periodo bastante corto de algunos meses donde la producción de células hematopoyéticas es a partir del vaso. Ya al nacimiento vemos que también vamos a tener una producción a nivel de ganglios linfáticos y la médula ósea va a comenzar a reemplazar algunas fuentes, como pueden ser los huesos largos, la tibia, el fémur, por las costillas, el esternón y las vértebras, que son las que perduran a lo largo de los años. Entonces recordamos pues que la hematopoiesis va a comprender tanto la formación, el desarrollo y la especialización de todas las células sanguíneas funcionales. Entonces es una fase muy, muy importante que no solamente me habla de poder tener una cantidad suficiente, sino poder tener la mejor calidad de células sanguíneas posible. Recordamos nuevamente la génesis de los eritrocitos. Habíamos hablado de la stem cell pluripotencial hematopoyética que tiene esta capacidad de autorregenerarse. Tenemos una primera línea hacia stem cell mieloide, una unidad formadora de colonia, una unidad formadora de blastos eritroides, que va a requerir de algunos estímulos. ¿Qué estímulos? La eritropoyetina, el factor estimulante de colonias, el factor estimulante de colonias granulocito monocito y la interleuquina 3, que van a ayudar a que se forme la unidad formadora de colonias eritroides, que va a requerir nuevamente otro estímulo. Tenemos a la eritropoyetina principalmente. Y acá ya vamos a poder obtener los eritrocitos maduros. Recordamos, hay diferentes estadios también de diferenciación de los mismos eritrocitos. Todo comienza por un proeritroblasto, luego un basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y finalmente el maduro. Algunas veces pues vamos a poder ver estos reticulocitos, ¿no? Que nos van a traducir y que van a exponer el retículo endoplásmico y que van a aparecer en sangre periférica porque estamos forzando la médula a que lance a circulación periférica hematíes todavía muy, muy jóvenes. En el caso de la producción de eritrocitos, recordar que cualquier trastorno que va a producir una reducción en la cantidad de oxígeno transportado, detectado a nivel de los tejidos, va a aumentar naturalmente la producción de estos. ¿Qué situaciones fisiológicas podemos encontrar? Desde una anemia extrema,
¿qué situaciones patológicas? Una anemia extrema, ¿verdad? De repente a consecuencia de un sangrado, una pérdida de volumen aguda. En los casos de pacientes que viven a altitud a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o también en aquellos pacientes con patologías crónicas, como puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Donde de manera de larga data se está forzando y estimulando los tejidos y detectando esta ausencia de oxígeno. La hipoxia va a estimular la producción de eritropoyetina. ¿Cómo es que se da este mecanismo? Pues vamos a tener que llega a nivel renal estos hematíes con una capacidad reducida de dejar oxígeno. Esto es detectado y va a comenzar a producirse la eritropoyetina. Entonces, es sabido que aquellos pacientes que tienen alguna patología a nivel renal van a adolecer de la capacidad de producir eritropoyetina, que sabemos que es un estimulador de la producción de hematíes. Entonces, mi paciente con enfermedad renal generalmente va a cursar con anemia, porque no vamos a tener este mecanismo habilitado. La eritropoyetina lo que va a hacer es estimular el desarrollo de eritrocitos en la médula ósea, estimula la fábrica y posteriormente estos van a ser lanzados a nivel de los tejidos, a nivel de circulación, aumentando pues de esta forma la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. La eritropoyetina producida principalmente a nivel renal, pero un porcentaje menor de un 10% va a nivel hepático. La maduración de los eritrocitos va a estar influida por el estado nutricional de la persona, entonces es muy importante. Acá tenemos dos actores principales, que son la vitamina B12 y el ácido fólico. Cuando tenemos un fallo en alguno de estos, en el ingreso, en el consumo de alguno de estos dos insumos necesarios, pues mi paciente va a cursar posiblemente con una anemia carencial. Recordamos que la vida de los hematíes en sangre periférica es alrededor de 4 meses, 120 días, y el eritrocito maduro tiene 4 funciones principales. Uno, metaboliza glucosa, sí, la consume y la transforma en energía, en ATP. Tiene la capacidad de una membrana celular flexible, porque va a pasar a nivel de trabéculas, atravesando diferentes tramos en los tejidos, por lo que necesita tener esta membrana celular muy, muy flexible. Tiene que tener efectiva esa capacidad de transporte de iones de membrana, muy necesario para el equilibrio del hematíe. Y también va a mantener el hierro en forma ferrosa. Entonces, cuando un eritrocito tiene estas 4 funciones, podemos hablar de que se trata de un eritrocito maduro. Por el otro lado, si ya sabemos cómo se producen, ya sabemos su vida media, pero también para mantener el equilibrio, la homeostasis, tiene que haber también una destrucción eficiente de los eritrocitos. Entonces, una vez que el eritrocito se va llegando a su día 120, la membrana se va haciendo cada vez más frágil. Es así que cuando pasa por un punto rígido de la circulación, como puede ser una trabécula a nivel del vaso, que es una zona natural de autodestrucción, las trabéculas de pulpa roja a nivel del vaso, se lisan, se destruyen. Entonces es acá como que podemos tener este equilibrio entre la producción y la destrucción de eritrocitos. Tenemos que tener este equilibrio para mantener una masa de glóbulos rojos estable entre la formación y la destrucción. Pero ¿qué pasa si aumento la destrucción? Puede ser o que de repente ha habido una anemia hemolítica que está forzando que se me destruyan, o porque están envejeciendo los glóbulos rojos y no los estoy reponiendo de manera equitativa. En el caso de la formación de glóbulos rojos puede ser porque la fábrica está mal, es decir, hay un fallo en la integridad de la médula, como puede ser en una anemia plástica, o porque están fallando dos de los insumos principales, ¿no? La vitamina, aminoácidos, hierro, ácido fólico, ¿no? Y acá estamos hablando de las anemias nutricionales. Asimismo, en aquellos pacientes donde tenemos que hay fallo en la integridad renal, fallo en la producción de eritropoyetina, esta masa de glóbulos rojos no va a poder ser mantenida y estamos frente a una anemia de causa renal. Si es que nosotros que nos sabemos sanos, nos sacamos una muestra para hemograma, vamos a hacer un extendido, un frotis de sangre periférica, si la observamos al microscopio vamos a poder encontrar
esta alfombra de estructuras circulares, de matíes, estos elementos esféricos, que tienen casi todos el mismo color, casi la misma claridad central, el mismo tamaño y sin mayores inclusiones a evaluar. Eso sería una morfología normal. Pero ¿qué pasa? Podemos encontrar alteraciones tanto en tamaño, en forma, en color o también encontrar algunos detalles adicionales. Esta lámina es básicamente para que de manera esquemática se ayuden en cuanto a las características y las morfologías de los diferentes hematíes. Dentro de las denominaciones clásicas tenemos que reconocer la poiquilocitosis, que me va a hablar de la forma. Es decir, cuando yo en un protis de sangre periférico encuentro desde acantocitos, target cells, estomatocitos, sickle cells, todos, o sea, tener muchas formas en una sola lámina me habla de poiquilocitosis. Y en el caso de anisocitosis me está hablando de tamaño, es decir, puede encontrar desde un esquitocito, que es un fragmento de una hematíe, un microcito, un hormocito o un megalocito, que ya sabemos pues que está asociado a algunas patologías, ¿no? Esas anemias megacariocíticas o megaloblásticas. Luego también tenemos que caracterizar la anemia principalmente, o los hematíes les tenemos que dar nombre y apellido. Es decir, podemos hablar en base a su tamaño y a su color. En el caso de, todos sabemos, en el caso de una anemia ferropénica, pues lo que vamos a encontrar son hematíes microcíticos e hipocrómicos. En este caso, si este es un hematíe normal, que nos parece el tamaño aumentado, ¿verdad? Estaríamos hablando de un megalocito. En este caso, tenemos, si esta es una estructura normal, tenemos acá una claridad central, pero un refuerzo interior, como si fuera un tiro al blanco, ¿verdad? Esto le vamos a denominar target cells. Aquellos hematíes que tienen prolongaciones los vamos a denominar acantocitos. Otro componente importante del hematíe es la hemoglobina. Esta proteína conjugada tiene 4 grupos hemo y 2 cadenas polipeptídicas, pues es el componente principal del hematíe, ¿no? Que le confiere una capacidad máxima de hasta 34 gramos por decilitro de hemoglobina en una hematíe. Le confiere también esta cualidad de pigmento rojo y va a participar en la unión, transporte y liberación de oxígeno. El grupo hemo pues, tiene su núcleo ferrol y compuesto de 4 grupos pirroles. En el caso de la globina tenemos que es una estructura cuaternaria. Y en el caso de la hemoglobina, nuevamente también tenemos que recordar cómo es su síntesis. En este gráfico vamos a tener la hematopoiesis, es decir, el lugar de producción de las células sanguíneas, habíamos dicho fase vitelina, hepática y mieloide. Pero en el caso de la cadena globina, que es subcomplementaria, tenemos que hacia la vía intrauterina tenemos un primer momento donde la cadena épsilon y la cadena gamma son las que van a cobrar preponderancia, rápidamente reemplazadas por la cadena alfa y gamma, que son la cadena alfa es la que va a perdurar a lo largo de la vida. La gamma se puede ir perdiendo con los años, pero podemos tener también la cadena beta y la cadena delta, que comienzan a aparecer y pueden aparecer en la vida adulta. Nuevamente, en embriogénesis temprana tenemos la cadena epsilon y la cadena sigma, posteriormente reemplazado por la cadena alfa y gamma, que esa es la que vamos a denominar hemoglobina fetal. Ya al nacimiento, la hemoglobina fetal representa hasta el 90%, pero es reemplazada por la hemoglobina A1, que es la alfa y la beta, cadena alfa y beta. Y en la edad adulta, esta es la que debe predominar, hasta un 95%. Sin embargo, en algunos casos puede prevalecer las cadenas de hemoglobina fetal o también la alfa y delta, que sería la alfa y gamma, no, alfa y delta, que sería la A2. ¿Qué vamos a necesitar para producir hemoglobina? De la misma forma necesitamos vitamina B12 y ácido fólico.
¿Por qué? Estos son cofactores necesarios para la síntesis proteica y la multiplicación celular. Asimismo, el hierro ya sabemos pues que es un componente principal de la hemoglobina. Es importante también que podamos evaluar a través del laboratorio cómo van los niveles de hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder anticiparnos a la posibilidad de una anemia ferropénica que es tan frecuente en nuestro medio. Recordamos que la dieta contiene aproximadamente de 10 a 20 miligramos de hierro, siendo lo que necesitamos absorber es entre 1 a 2 miligramos al día. Y tenemos varios caminos, ¿no? Tenemos uno que puede ir a partir del transporte asociado a la transferrina, y un primer camino va a ser la eritropoiesis, la formación de hemoglobina. Luego tenemos a nivel del depósito, donde vamos a ir guardando nuestros almacenes, o también asociados a otros procesos, principalmente vamos a tener acá músculo esquelético, retículos endoteliales. Vamos a poder evaluar desde el laboratorio con los datos de ferritina, de hierro, de transferrina o TIBC sérica, saturación de transferrina. Estos son los principales. Incluso nos puede ayudar hasta la misma biopsia de médula ósea. Entonces, desde el laboratorio podemos evaluar cómo se va a dar este desarrollo de la anemia ferropénica. Nos vamos a apoyar de la hemoglobina, del hierro sérico, del TIBC y de la ferritina. Vamos a poder evaluar desde el momento en que comenzamos a tener esta depresión de los depósitos de hierro, es decir, la ferritina, mi depósito, comienza a afectarse. Cuando ya el transporte de hierro comienza a cobrar y estar afectado, pues vamos a tener que mi ferritina se mantiene disminuida, mi hierro sérico disminuido, pero mi capacidad de transportarlo aumentada, ¿no? Porque tengo muchos sitios disponibles, como un bus con muchos sitios disponibles. Y en el caso 3, vamos a tener que el hierro funcionalmente no, está depletado, está consumido. Entonces acá ya vamos a tener el efecto a nivel de la hemoglobina, que es finalmente en donde vamos a tener el uso eficiente del hierro. En el caso de la hemoglobina también tenemos valores asociados a la edad y también con una diferencia entre hombres, mujeres y niños. Así como tenemos afectación a nivel de la forma de los hematíes, también podemos tener alteración a nivel de la función. ¿Y quién se encarga de la función? Una de las funciones principales del hematía maduro es la hemoglobina. Entonces, cuando tenemos hemoglobinopatías, estamos hablando de trastornos heredados, que pueden haber mutación de varios genes, donde vamos a alterar no solamente la estructura de esta cadena, sino también la velocidad de producción de esta, pudiendo tener alteración en la secuencia de aminoácidos o también talasemias. Existen más de 400 variantes de hemoglobina en el mundo, o sea, demasiadas. Entonces, pueden darse anomalías moleculares a cualquier nivel de la cadena de hemoglobina. Sin embargo, las más afectadas es la cadena beta. Puede presentarse en forma heterocigota o en forma homocigota. Y uno de los ejemplos principales es el caso de la hemoglobina S, en su variante homocigoto. Estamos hablando de la anemia de células falciformes, donde vamos a tener este intercambio de ácido glutámico por valina. A manera de referencia, las diferentes variaciones que tenemos en los componentes heterocigotos, las diferentes presentaciones, hemoglobinas inestables, principalmente. Cuando hablamos del hematocrito, les mencionaba que es la relación entre el componente celular y el componente líquido, es decir, el plasma, que va entre el 55 y 60%. También va a variar de acuerdo al grupo etario, hombres, mujeres, niños, lactantes, recién nacidos. Un dato importante que nos permite evaluar de manera correcta el hematocrito es recordando nuestra relación, ¿no? Es paquete celular versus paquete de parte líquida. ¿Qué pasa cuando la cantidad de hematíes disminuye? Que es lo principal que vamos a evaluar en un hematocrito, ¿no? En la parte celular. Pues estamos hablando de una anemia, ¿no? Generalmente con un hematocrito menor de 30. ¿Qué pasa cuando el paquete celular aumenta? Estamos hablando de una policitemia, cuando hay hematocritos por encima del 70%. Pero ¿qué pasa cuando la fracción líquida es la que disminuye? Vamos a tener un falso
una falsa policitemia, ¿verdad? Porque posiblemente esta disminución en el plasma, en el volumen líquido, pueda deberse a una deshidratación. Y esto me puede dar valores de hematocrito elevados, falsamente elevados, porque si se dan cuenta, la cantidad de células se ha mantenido. Lo único que hemos cambiado es la fracción líquida, entonces la relación va a variar. Entonces hay que tener muy fino el dato de las características clínicas de mi paciente, los antecedentes y algunos factores que ya sabemos que podrían afectar la interpretación del hematocrito. Algunos índices o algunos parámetros asociados al estudio de los hematíes, por ejemplo, son los índices eritrocitarios. Tenemos uno de ellos, el volumen corpuscular medio, que va entre 80 y 100 femtolitros y que principalmente me va a ayudar para valorar las anemias, para darles la característica del tamaño. Es decir, lo que me va a medir es el tamaño. Es la relación entre el hematocrito y la cantidad, hematocrito por 10 y la cantidad de hematíes. Entonces es súper sencillo también de calcular. Es el tamaño de los hematíes. ¿Qué me va a ayudar posteriormente a poder hacer esta clasificación, ¿no?, de las anemias? Tenemos desde anemias normocíticas, donde tenemos que corresponder con el estudio de reticulocitos para ver si estamos frente a una anemia hemolítica, y luego vienen pues otros estudios adicionales. En el caso de una macrocítica, el valor que pueden ustedes recordar fácilmente es más de 100. En el caso del volumen corpuscular medio, que puede ser megaloblástica, no megaloblástica, y menor de 80, es decir, hematías pequeñitos, que puede ser la ferropénica a la cabeza, puede ser lobina, por enfermedad crónica o sideroblástica. Otro índice eritrocitario es la hemoglobina corpuscular media. Acá estamos hablando del color y se va a expresar en picogramos. Me va a hablar de hipocrómica o normocrómica. Es la relación entre la hemoglobina por 10 sobre los hematíes. Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media. Es esta relación entre hemoglobina y hematocrito por 100, donde vamos a relacionar el volumen de las células independientemente, el peso de la hemoglobina por el volumen de las células, independientemente de su tamaño. Luego, otro parámetro importante es el ancho de distribución eritrocitaria. Este RDW o AD, que va entre 13 más 1,5%, me va a evaluar si es que en mi grupo de células existe mucha diferencia de tamaño entre los hematíes, es decir, mucha anisocitosis. ¿Se acuerdan de ese término? Anisocitosis. Si encuentro valores elevados, me quiere decir que sí, que hay muchos hematíes de tamaños diferentes circulando. ¿Y a qué se puede deber esta situación? De repente es un paciente con una anemia microcítica y que ha sido transfundido. Entonces, obviamente, los hematíes transfundidos los va a recibir en normocíticos, normocrómicos, pero mi paciente ya tenía microcíticos, entonces a la evaluación voy a tener un ancho de distribución eritrocitaria alterado. Ya para el diagnóstico de anemia, desde el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué es lo que podemos utilizar? Tenemos métodos clásicos como el de ciano-meta-hemoglobina. Este lo podemos realizar en el laboratorio acá de la universidad, donde vamos a trabajar con una solución Drapkin que lo que busca es intoxicar a la molécula de hemoglobina con ferrocianuro. eh, y esta molécula de hemoglobina intoxicada va a ser directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina y vamos a medirlo a 540. Luego tenemos otro método que es la ácida methemoglobina. Esta metodología que se trabaja con microcubetas, es una prueba rápida que se utiliza, por ejemplo, en bancos de sangre, en campañas, donde quiero averiguar de manera en segundos, en un minuto, cuánto es el valor de hemoglobina de mi paciente para ver si pasa a donar o no. Ha venido a revolucionar en las últimas décadas la posibilidad de acercar estos valores a la población, ¿no? Podemos hacer campañas masivas y estimar de una manera temprana también si es que encontramos, por ejemplo, niñitos con anemia, ¿no? Tenemos toda una campaña de lucha contra la anemia donde un paciente que pasa por pediatría sí o sí tiene que pasar por el módulo de anemia, por ejemplo, para poder ver en cuánto están sus valores y que no se nos escape si es que requiere algún suplemento o alguna medicación. Podemos determinar también el hematocrito.
El método clásico es el micrométodo, que seguro lo han trabajado ustedes en laboratorio, con una centrífuga, nuestro capilar, y luego vamos a enfrentar sobre la tablita de microhematocrito y vamos a calcular hasta dónde llega el valor de paquete celular y ahí le vamos a dar el aproximado, ¿no? El aproximado en porcentaje. Luego podemos hacer también el recuento de eritrocitos. Clásico, un recuento manual, ¿no? Utilizábamos una cámara de Neubauer, una pipeta de toma, el microscopio, observábamos los cuadrantes externos y el central, hacíamos toda una fórmula y obteníamos el recuento. Estos son métodos clásicos. Finalmente, comenzaron a aparecer métodos de cómputo electrónico a partir de la metodología de la impedancia eléctrica, donde vamos a tener que se va a disparar un pulso, es en base al principio Coulter, un pulso de flujo eléctrico que me va a indicar que ha pasado una partícula. En este caso, que ha pasado una célula. Y cuantos pulsos tenga, me va a indicar cuántos hematíes haya en esa muestra. Incluso también me puede estimar el tamaño, porque hacia un pulso grande, quiere decir que ha pasado una hematía grande, ¿verdad? Y un pulso pequeñito, ha pasado uno chiquitito. Entonces, esta metodología me permite de manera muy rápida estimar algunas características en los hematíes. No se va a escapar el examen de lámina periférica a partir de un frotis sanguíneo. Todo laboratorio de hematología que se digne, se jacte de ser un buen laboratorio de hematología, tiene criterios de calidad estrechos para la elaboración de sus frotices. Debe ser delgado, homogéneo, y utiliza la tinción de Wright que me permite mantener y evidenciar el color, el tamaño, la forma y las inclusiones eritrocitarias para poder ver las láminas como si estuviéramos en un atlas. Si la lámina de la izquierda es la lámina normal, comparamos con la lámina de la derecha, vemos que las células son más pequeñitas, ¿verdad? Tienen una claridad central, todas son más pequeñitas, hay menos cantidad también, menos cantidad. Estamos acá frente a una anemia microcítica, de tamaño, hipocrómica, color. Si esta es la normal, acá rápidamente vemos hematías más grandes. Un detalle importante de los macrocitos es que pierden esta claridad central. Entonces son hipercrómicos macrocíticos. Esta es clásica, ¿no? Es una célula falciforme. En el caso de una anemia megaloblástica, un dato importante que va a acompañar el estudio de lámina periférica es no solamente que vamos a encontrar poiquilocitosis, es decir, diferentes formas en la lámina, tanto de eritrocitos ovales, en forma de pera, de lágrima, de casco, sino que también aparece como hallazgo los neutrófilos hipersegmentados, aquellos que tienen más de 5 núcleos. 5 núcleos. Estos neutrófilos hipersegmentados van a caracterizar a esta anemia. En el caso de los eliptocitos, si es que observamos más de 10% de estos en una lámina, pues podríamos estar hablando de una eliptocitosis hereditaria. O puede asociarse a pacientes que están recuperándose de una mielofibrosis, estadios iniciales de deficiencia de hierro que va a ocasionar esta inestabilidad en el eritrocito, o también en una anemia megaloblástica. En el caso de los esferocitos, tenemos que son más pequeñitos y han perdido la claridad central. Podríamos catalogarlos como microcitos hipercrómicos, pero que tienen esta característica circularidad, ¿no? Pierden esta forma un poco disco, sino son más esfera. Puede ser en las fases de recuperación de una anemia hemolítica autoinmune o cuando hay un tratamiento no tan correcto a nivel de laboratorio, teniendo que calentar, por ejemplo, la lámina y el hematíe puede perder algunas características. Las células nucleadas de las que habíamos hablado en la fase de hematopoiesis van a aparecer en anemias graves cuando se fuerza que aparezcan estas estructuras inmaduras en sangre periférica asociadas pues a hemólisis, a talasemias y a la enfermedad hemolítica de recién nacido. Las células en diana que tienen estas target cells o células en diana asociadas a pacientes talasémicos con hemoglobinopatías, enfermedades hepáticas. Los esquistocitos, es decir, estas
estos fragmentos de hematíes que me va a indicar pues que el hematíes se ha destruido, que ha habido hemólisis y generalmente pues asociados a anemias hemolíticas microangiopáticas, quemaduras severas, neoplasias malignas. En el caso de inclusiones tenemos, de los más frecuentes tenemos el punteado basófilo, es decir, vamos a ver una hematíe ligeramente incrementado en tamaño y que tiene un punteado salpicado, eh, puntos en color grosella que van a corresponder a precipitado ribosómico. Se da por intoxicación por plomo, una anemia megaloblástica por una síntesis defectuosa de la hemoglobina, o justamente en anemias graves, ¿no? Donde vamos a tener esta inestabilidad en el ARN en las células jóvenes. Tenemos también los cuerpos de Hubble-Jolly, que son remanentes nucleares. De este reticulocito antiguo quedaron esos, en anemias, generalmente en anemias megaloblásticas o en esplenectomía. Luego tenemos los anillos de Cabot, que son remanentes del uso mitótico, es decir, ha habido una falla en esta maduración a consecuencia de esplenectomías o intoxicación por plomo. Y incluso podemos tener en el frotis de sangre periférica algunos hallazgos. Seguro alguno de ustedes dirá, ¿qué es esto? ¿Una célula falciforme? No, podemos encontrar también parásitos como este plasmón. Listo, acá les dejo algunas referencias bibliográficas para que puedan repasar. Mañana continuamos con la clase del doctor Guillén y conmigo nos vemos hasta la próxima semana. Que estén bien, cuídense mucho. Adiós. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao.